Assalamu alaikum, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Les damos la bienvenida a un capítulo más de su programa La Voz del Islam. Estamos hablando sobre la Sharia islámica, sobre la jurisprudencia, la legislación, que es una de las características principales del Islam en comparación con el cristianismo, por ejemplo, y otras religiones. Estamos hablando del desarrollo histórico, pero ahora vamos a hacer un alto para hablar sobre los temas que abarca la Sharia islámica, cuál es el alcance que tiene dentro de la vida de las personas. No queremos empezar sin antes darle la bienvenida al doctor Jorge Antelo, que está aquí acompañándonos hoy. Assalamu alaikum, doctor, ¿cómo está usted? ¿Qué tenemos para el día de hoy? Assalamu alaikum, Sheikh, y a todos los que nos ven en nuestro programa La Voz del Islam. Alhamdulillah, estamos en un episodio más de nuestro programa. Así como lo mencionaba a un inicio sobre los temas que toca la Sharia, ¿cuál nos podría indicar que son los temas principales que toca la misma? Muy bien. El alcance que tiene la Sharia islámica es completo en la vida del musulmán. La Sharia islámica alcanza al ambiente privado, al ambiente público de la persona, su ambiente laboral, en fin, todas las diferentes áreas de la vida. Cuando nosotros abrimos una enciclopedia, por ejemplo, de jurisprudencia, encontramos que está dividido en dos capítulos principales. El primer capítulo es generalmente el de los rituales, es decir, la adoración ritual a Dios. Y después viene un segundo capítulo principal, o libro también se lo llama, que es el que estudia las diferentes transacciones que se dan entre las personas. Rebobinando un poquito, tenemos en una primera parte, tenemos la relación entre el musulmán y Dios. Y esta relación se resuelve a través de la adoración ritual, ¿no es cierto? Y es importante porque este capítulo tiene mucho que ver con el ámbito íntimo, privado, ¿no? Cosas que nadie más va a poder juzgar más que Dios y la persona que lo está realizando. La segunda parte rige sobre las relaciones entre las personas, entre la persona y su familia, entre la persona y la sociedad, entre la persona y el Estado, ¿sí? Y entre el Estado Islámico y los otros estados que existen en el mundo, porque es muy importante aquí recalcar que el Islam reconoce a las demás religiones, no busca exterminarlas de ninguna manera. El Islam reconoce la existencia del cristianismo, reconoce la existencia del judaísmo y plantea una serie de relaciones que se deben dar entre musulmanes, judíos y cristianos. Así también el Estado Islámico reconoce la existencia de otros estados y rige también la relación que se deba dar con estos otros estados. Entonces, el alcance sí es muy amplio. Algunos lo describen como que rige desde la cuna hasta la tumba, ¿no es cierto? Esperamos que la respuesta sea satisfactoria y útil para los que buscan conocimiento. ¿Qué otra pregunta tendríamos, doctor, para el día de hoy? Dentro de estos temas principales que toca la Sharia, ¿cuáles serían los principios que rigen los rituales religiosos? Bien. Los rituales religiosos, como los llamamos nosotros, son la relación entre el individuo, la persona y su creador. Entonces, el primer principio que debemos tomar en cuenta aquí es que nosotros somos criaturas, somos siervos de Dios y nos queremos relacionar con nuestro Señor, con nuestro Creador, ¿no es cierto? Entonces esta relación debe estar regida por el Ser Supremo, por el de Todopoderoso. Entonces decimos lo siguiente: en la relación entre el ser humano y Dios, que se llama ritual, todo está prohibido, excepto lo que Dios mismo nos establece como forma de adorarlo ritualmente.
Entonces, en la adoración, todos los rituales que nos querramos inventar nosotros van a ser prohibidos si es que no coinciden con lo que Dios ha establecido como único ritual para adorarle. ¿A qué nos referimos acá? Nos referimos puntualmente a los rituales de el lavado, la ablución, y con su forma mayor que es el baño ritual. Después tenemos el rezo ritual con todas sus formas, en todas sus ocasiones. Tenemos la limosna, que es también un ritual. Tenemos el ayuno de Ramadán con todas las actividades que están relacionadas con el mes de Ramadán. Y tenemos el peregrinaje como gran ritual anual, ¿no es cierto?, que se realiza en la ciudad de la Meca. Cualquier otro ritual nuevo que querramos inventarnos, que no esté legislado por el Sagrado Corán o el profeta Muhammad, es prohibido, no se debe hacer, ¿sí? Ojo, aquí no estamos diciendo que no se puedan adaptar tecnológicamente tal vez a los nuevos tiempos los rituales anteriores. Por ejemplo, hay personas que la mención de Dios, ¿no es cierto?, cuando van alabando a Dios, antes lo contaban con piedritas, algunos lo cuentan con los dedos, ¿no es cierto? Pero también hay personas que se han conseguido contadores, algunos son automáticos, son digitales. Eso no es algo prohibido, porque en realidad es una adaptación nueva de un ritual original del Islam, que es alabar a Dios y mencionar su nombre en alabanza constantemente, que es lo que se llama en árabe zikr, az-zikr, ¿no? Entonces eso no entra aquí dentro de la prohibición, pero sí querer innovar, inventarse rituales nuevos. Como ustedes saben, constantemente las sociedades que eran absolutistas, los emperadores, los reyes teocráticos, inventaban rituales nuevos para controlar a la gente, para obtener objetivos políticos. Entonces en el Islam esa puerta está cerrada, los rituales son limitados y deben estar originados en el Corán, en la Sunna, y no se puede hacer nada más, no se puede innovar. Por eso el profeta Muhammad dijo, el que innove introduciendo en esta nuestra práctica de adoración algo que no formaba parte del cuerpo, ¿sí?, será rechazado, ¿sí?, está cometiendo una herejía. Esos entonces serían lo más importante respecto a los rituales. Pero agregamos una última característica. El ritual es toda acción que no tiene una lógica material, no tiene una conveniencia material y que nosotros la realizamos esperando que Dios nos recompense por ella. Por ejemplo, al rezar nos inclinamos, nos prosternamos y no sabemos nosotros cuál es la lógica, cuál es la razón material de esto. No estamos seguros, pero sabemos que Dios nos los ha ordenado y sabemos que si lo hacemos bien, con la intención de adorar a Dios, seremos recompensados por nuestros rezos. Entonces esa es la esencia del ritual. El Islam describe qué es el ritual, el Islam nos especifica, nos detalla bien todo lo que se necesita saber para realizar los rituales y también nos deja bien claro de que no podemos aumentar, agregar e innovar rituales de nuestra propia conveniencia o con algún fin político o económico. Esperamos que la respuesta sea satisfactoria y que sea útil para los que buscan conocimiento. Y así en este ámbito, ¿también están regidas las transacciones? Sí, las transacciones vendrían a ser la segunda parte de los capítulos, ¿no?, del alcance que tiene la Sharia islámica. Y las transacciones son las que rigen la relación entre una persona y otra, la relación entre una persona y su familia, una persona y su sociedad. Entonces vemos que ya es otro plano de existencia, ¿no? En la primera parte, cuando hablábamos de adoración, era la relación entre el hombre y Dios. Aquí estamos hablando de la relación entre el hombre y los demás hombres, o sea, los demás seres humanos, entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el Estado, tal vez, ¿ya? Entonces, aquí
tenemos un principio que es totalmente opuesto al anterior, al de los rituales de adoración. En las transacciones, Dios nos dice que todo está permitido, todo lo que nosotros veamos conveniente hacer es lícito, excepto lo que Él clara y específicamente nos ha prohibido. Por ejemplo, en el alimento, Dios dice en el Sagrado Corán, hemos creado todo para que los hijos de Adán se beneficien, ¿no?, en la tierra. Entonces todo nos puede servir de alimento, excepto ¿qué? Excepto lo que en el Sagrado Corán se nos prohíbe. Por ejemplo, carnes que hayan sido sacrificadas en honor de algún ídolo. El animal que ha sido torturado antes de ser sacrificado. Animales que hayan sido quemados, golpeados, ¿sí? Todo eso está prohibido porque Dios específicamente lo prohibió en el Sagrado Corán. La carne de cerdo está prohibida específicamente. El consumo de bebidas alcohólicas y otras drogas embriagantes que pueda haber también están prohibidos específicamente por Dios. El profeta Muhammad también agrega que Dios ha prohibido el consumo de animales que sean carnívoros, el consumo de reptiles, el consumo de aves rapaces. ¿Sí? Entonces tenemos toda una serie de alimentos que Dios nos ha prohibido consumir específicamente y claramente. El resto, las cosas que no se mencionan, asumimos como un principio de la jurisprudencia de que es permitido alimentarse de ellas. ¿Ya? Lo mismo se aplica, por ejemplo, a las transacciones de negocios, ¿no?, los contratos que podamos establecer. Toda forma de contrato está permitida, excepto las que claramente estén prohibidas por Dios. Ejemplos de cosas que claramente están prohibidas por Dios: las transacciones que implican intereses bancarios, la usura, ¿sí? No siempre tiene que estar un banco de por medio, hay formas de usura que se dan entre los particulares, entre individuos. Transacciones donde hay un engaño, por ejemplo, vender un ave que está volando, que no la tenemos todavía, vender un pez que está todavía en un río, en el mar, que no se sabe qué tamaño es, cuánto va a pesar, en fin. Entonces, toda forma de comercio, de transacción comercial es lícita, es permitida por Dios, excepto lo que Él haya prohibido específicamente en el Corán, en la Sunna. Y ojo, las cosas que son dañinas no necesitan ser mencionadas por Dios. Dios ha prohibido a través del profeta Muhammad dañar a los demás y dañarnos nosotros mismos. Por lo tanto, cualquier acción humana que implique un daño autoinfligido, o sea, dañarnos a nosotros mismos, está prohibida. Por ejemplo, el consumo de alimentos o bebidas que dañen nuestro cuerpo definitivamente. Después tenemos también cualquier tipo de acción que daña a los demás, está prohibido, ¿no? Por ejemplo, hay algunas formas de divorcio donde uno de los cónyuges realiza una serie de trucos o engaños para extender el divorcio más de la cuenta y perjudicar a su ex pareja. Esto también está prohibido en el Islam. Entonces, como ve, doctor Jorge, es al revés de la adoración, ¿no? En las transacciones, todo lo que nosotros hacemos y vemos conveniente es libre para nosotros, lo podemos hacer, excepto lo que Dios hubiese prohibido específicamente. Muy bien. ¿Y esto cómo afecta la decadencia de la jurisprudencia islámica en el progreso de los musulmanes? Esa pregunta no tiene una influencia obviamente negativa cuando las personas que se hacen cargo del proceso de la jurisprudencia se dedican excesivamente al estudio de los rituales religiosos y son negligentes, descuidan el estudio de las transacciones, se pierde el equilibrio en el Islam. En el Islam nosotros debemos adorar a Dios a través de los rezos, del ayuno, en fin, de las alabanzas, sí, pero también debemos
hacer el bien, debemos aportar a nuestra familia, aportar a nuestra sociedad, aportar a nuestro país a través de investigación científica, a través de producción de productos, valga la redundancia, que sean útiles para el desarrollo de nuestra sociedad. Recordemos que varias veces el profeta Muhammad prohibió el extremismo en la práctica religiosa. El profeta Muhammad dijo: no sean extremistas en la religión, porque por más que ustedes intenten superar lo que Dios ha legislado, la religión siempre va a ser tolerancia, la religión siempre va a ser clemencia. Entonces nosotros no debemos exagerar con los rituales religiosos. En otra ocasión vinieron 3 personas de Siria y preguntaron cómo es el ayuno del profeta Muhammad, y la gente respondió: a veces ayuna, a veces no ayuna, en los ayunos voluntarios. Cuando preguntaron ¿y cómo es el rezo del profeta Muhammad?, dijeron: bueno, reza por las noches, algunas noches reza y otras noches no reza los rezos voluntarios de la noche. ¿Y cómo es respecto a su relación con las mujeres? Entonces se le respondió a estas personas que el profeta Muhammad acostumbra tener esposas, o sea, casarse con mujeres y tener relaciones sexuales con sus esposas. Entonces estas personas aparentemente eran ascetas, o sea, eran estas personas que se dedican completamente a la adoración ritual, ¿no? Los llamados anacoretas o ascetas o ermitaños. Entonces dijeron: pero es poco lo que hace el profeta Muhammad de adoración. Y el profeta se enteró de esto y dijo públicamente, sin mencionar los nombres de las personas que habían comentado, y dijo: yo a veces duermo, a veces rezo por la noche. Hay días que ayuno y hay días que no ayuno en el ayuno voluntario. Y yo tengo esposas. Esta es mi sunna, esta es mi forma de ser, esta es mi costumbre. Y aquel que rechace, ¿sí?, mi sunna, está rechazando lo que es el Islam. Entonces, la exageración en el énfasis en las obras de jurisprudencia, en las enciclopedias de los juristas de la época de la decadencia, derivaron en que las personas sean extremistas en la adoración ritual y sean negligentes, es decir, no cumplan con lo debido en lo que es las transacciones. Y la persona adora a Dios cuando está rezando y también adora a Dios cuando hace un buen negocio de forma lícita. También está adorando a Dios cuando trabaja y trae a su casa el sustento, un sustento lícito, ¿sí?, y se lo da a su familia para que su familia se fortalezca y crezcan, se críen con un sustento lícito. Entonces, en todos estos casos es adoración a Dios. El profeta Muhammad dijo: tú adoras a Dios hasta cuando haces el amor con tu esposa, con la esposa de él, no la del vecino. También nos enseñó el profeta Muhammad que cada acción que hacemos que sea lícita y que la hacemos con la intención de complacer a Dios equivale a la adoración. Entonces, cuando los autores de textos de jurisprudencia empezaron a dedicarse solamente a la parte ritual, descuidamos los musulmanes, porque al final la gente común seguimos a los imams, seguimos a los líderes en el conocimiento. Al final los musulmanes como nación, los musulmanes como pueblo, acabamos descuidando las cosas que son de la vida terrenal, y el Islam fue enviado para que se aplique en esta vida. Y así como nos preocupamos de rezar o de ayunar, también debemos preocuparnos de trabajar, ¿sí?, preocuparnos de ser justos, preocuparnos de tener un sustento que sea lícito, ¿ya? Entonces, de esa manera afectó negativamente y sigue afectando hasta hoy. Horas y horas de trabajo, de investigación, de discusiones y debates se van sobre cosas minúsculas, cosas a veces insignificantes de la adoración religiosa, y a veces hasta se crean rivalidades entre los juristas por detalles que son ínfimos, ¿no es cierto?
mientras que temas graves que van surgiendo cada día, por ejemplo, cosas importantes como la clonación, el aborto provocado por el ser humano, ese tipo de cosas, no se debaten con suficiente profundidad entre los juristas musulmanes, lamentablemente. Espero que la respuesta haya sido satisfactoria, esperamos siempre que sea útil para aquellos que buscan conocimiento y nos despedimos esperando encontrarnos nuevamente con ustedes en otro capítulo de La Voz del Islam. Agradecerle al doctor Jorge y a todos los del equipo de producción. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz de Dios, su misericordia y sus bendiciones sean con todos ustedes.